Los usuarios de la telefonía y el acuerdo legislativo tomaron una decisión que es un acuerdo que se ha logrado en términos de reformas a la ley de telecomunicaciones y la Defensoría del Consumidor para que el usuario del servicio tenga mejores prestaciones y se reduzcan los abusos. Es necesaria la reforma a la legislación especial, a ambas legislaciones especiales, o lo que se necesita es el cumplimiento y la voluntad de aplicar la ley por parte de las instituciones responsables. La respuesta a esas y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por acompañarnos. Nuestro tema de reflexión de esta noche: los usuarios de la telefonía y el acuerdo legislativo de reformar las leyes de telecomunicaciones y la ley de Defensoría del Consumidor. Justo hace algunos minutos atrás han tomado acuerdos importantes en sesión plenaria en desarrollo en Asamblea Legislativa. Aprobaron el dictamen número 16 de la Comisión de Economía con 78 votos. Han aprobado reformas a la ley de telecomunicaciones. Esto supone la eliminación de prácticas abusivas y cobros indebidos en servicios de telefonía fija, móvil, internet y cable. Y hace más o menos 5 minutos en Asamblea Legislativa, ahí en el desarrollo de la sesión plenaria, han tomado también con 76 votos la decisión de reformar la ley de protección al consumidor. Justamente por eso tenemos en este momento en línea a la diputada del FMLN, Yancy Urbina, para que nos comente un poco las implicaciones que tienen esas reformas a ambas normativas. Buenas noches, diputada Urbina. Muy gentil por tomarnos esta llamada vía teléfono y nos puede explicar de manera sucinta, digamos, entonces, qué implicaciones tiene, porque son dos modificaciones las que ustedes están haciendo. Han reformado entonces la ley de telecomunicaciones y la ley de Defensoría del Consumidor. Buenas noches. Buenas noches, William. Un gusto saludarle a usted, a toda su amable teleaudiencia. Efectivamente, este día es un día muy importante para todos los usuarias de servicios de telefonía, internet y televisión por cable. Hemos hecho una profunda reforma a la ley de telecomunicaciones y a la ley de protección al consumidor. El eje central que cruza toda esta reforma, William, es eliminar abusos que enfrentan la ciudadanía, los consumidores en ese ámbito. Hay que recordar que los usuarios de servicios de telefonía, internet y televisión por cable es uno de los servicios más masivos y consecuentemente también uno donde más reclamos hay e insatisfacciones por parte de la ciudadanía. Hemos implementado ya este cambio en ley, en esta reforma, que permite, por ejemplo, solventar problemáticas como vienen arrastrando los usuarios de los servicios prepago, de los servicios postpago. Un tema que muchos reclamaron es que debería de ser vigente la compra de todos los servicios de manera ilimitada. Es decir, cuando usted adquiere un servicio, ya sea prepago o postpago, este no debería de tener vencimiento. Ese es un enorme cambio que ahora está introduciéndose para los servicios prepago, por ejemplo, que hoy todas las adquisiciones, ya sean de datos o de tiempo al aire, telefonía, no van a tener vencimiento, excepto en el caso que usted deje sin usar 6 meses el teléfono. Hay otros cambios muy importantes que van a cambiar el rumbo en este servicio. Por ejemplo, el hecho de que hoy los consumidores van a tener la opción de tener o no un contrato atado por un tiempo determinado. Los proveedores van a estar obligados a ofrecer plazos contractuales entre 3, 6 y 12 meses máximo. Cuando medie
la adquisición de un equipo o de un aparato. Ahora, solo si explíquenos. no hay mediación de este tipo, Sí. si el usuario puede tener un plan comercial sin plazos de permanencia obligatoria. Sí, diputada, entonces en el caso de los meses de los contratos, porque se habituaba de alguna forma entre 18 y 12 meses, pero en este caso el límite máximo sería entonces 12 meses o los 18. No, a partir de esta reforma, si el usuario adquiere un plan comercial, sí, pero no está adquiriendo un equipo o el financiamiento de un equipo o de un aparato, el usuario podrá tener un plan comercial sin plazo de permanencia obligatoria. Si usted adquiere un contrato en el cual hay financiamiento para la adquisición de un equipo o de un aparato, sí, sí, en ese caso los periodos máximos podrán ser hasta de 12 meses. Sin embargo, el operador estará obligado de ofrecer al consumidor opciones de 3 meses, de 6 meses y de 12 meses, en ese rango. Pero hay una parte muy importante en este también, en el tema de contratos. Cualquier incumplimiento del proveedor e insatisfacción por el servicio prestado que evidencia el consumidor, y en este caso podrá recurrir a dejar sin efecto el contrato. Hay muchos incumplimientos de parte de los proveedores que tienen que ver, por ejemplo, con la calidad del servicio, con la cobertura del servicio en determinadas áreas geográficas, con incumplimiento de la oferta que hizo el proveedor, y en esos casos también podrá operar el rescindir el contrato sin penalización alguna. Ahora, se está... Es decir, hay una serie de cambios, William, que nosotros pensamos que en realidad hoy tendremos un marco de protección mejor para los usuarios, que va a ir eliminando esos abusos y esas malas prácticas que hemos tenido en nuestro país. Ahora bien, hay algo relevante también que tiene que ver con la prohibición de que las operadoras usen información personal del usuario. Ya, debo entender eso. ¿Qué era lo que había estado ocurriendo en torno al uso de esta información, que obviamente es personal de cada quien, de cada uno de nosotros que tiene la suscripción de un servicio de línea celular, por ejemplo? Hay una serie de manejo abusivo de información personal que tiene que ver con preferencias, con datos personales, datos familiares, que ponen incluso en riesgo a las personas. Ese manejo para propósitos comerciales o que puedan vender esa información que es de los usuarios y sin la autorización de estos, realmente es una práctica que ha ocurrido durante la existencia desde que se manejan estos planes comerciales, y esa práctica pues debe limitarse. Hoy esta reforma pone unas sanciones muy graves para ese tipo de prácticas, porque debo de decirle, William, que no solamente establece los derechos, sino que establece también qué ocurre ante los incumplimientos de ley, y ante esto hay toda una tipificación de infracciones y multas que van a ser aplicadas. Claro. Las facultades que ahora va a tener la Defensoría del Consumidor y la CIGEP para actuar en defensa de los consumidores se ve muy fortalecida con esta reforma. Sí, solo quiero cerrar con algo más. Precísenos este punto, porque entiendo que también entonces hay una disposición que permite la suspensión de un contrato por teléfono por el tema de mal servicio de un operador, y ahí el derecho también a que se les resuelvan cualquier reclamo en un máximo de 5 días, o sea, se establece un plazo. Sí, ahora la reforma coloca un periodo máximo de 5 días en los cuales el operador está obligado a darle una respuesta y una solución a los problemas que presente en reclamación el consumidor. Si el consumidor también frente a un incumplimiento de contrato, un mal servicio
una inconsistencia. Por ejemplo, si usted contrató una velocidad de navegación de 5 megas y constantemente el proveedor lo que le puede sostener en velocidad de navegación es 3 megas, eso es claramente un incumplimiento y una mala calidad del servicio que usted ha contratado. Ante una situación como esa, por ejemplo, usted podrá rescindir del contrato incluso telefónicamente. Y Excelente. hay una parte muy importante, William, que interesa mucho a los usuarios, que tiene que ver con los mecanismos de cobro. Hemos establecido que únicamente podrán realizar cobros en horarios aceptables entre 8 de la mañana y 6 de la tarde de lunes a viernes. Esa invasión a la privacidad con esos cobros y recordatorios ofensivos a los usuarios, eso también queda eliminado ya como práctica. Excelente. Gracias, diputada, por haber recibido nuestra llamada. Era Yancy Urbina, que estaba con nosotros, diputada del FMLN. Buenas noches. Gracias, diputada. Gracias y un cordial saludo a toda la audiencia. Buenas noches. Bien, nos quedamos en este punto. Hacemos una pequeña pausa comercial. Regresamos con más. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. En 8 en punto nos acompaña usted. Estamos analizando en este momento la decisión que han tomado los diputados en Asamblea Legislativa de establecer 2 reformas extensas, 2 reformas profundas. Una a la ley de protección al consumidor y la otra que tiene que ver con la ley de telecomunicaciones. Decíamos hace algunos minutos que estábamos conversando vía teléfono con la diputada Yancy Urbina del FMLN. Están 2 dictámenes, 78 votos para aprobar las reformas a la ley de telecomunicaciones y 76 votos para la reforma de ley de protección al consumidor. Justamente que ha ocurrido esto hace unos 15 minutos atrás allá en Asamblea Legislativa. Y bueno, ya está con nosotros en nuestros estudios Margarita Escobar, diputada del partido de oposición Arena y también presidenta de la Comisión de Economía, donde prácticamente, si lo decimos en buenos salvadoreños, se ha cocinado esta reforma importante en el tema de la telefonía. Diputada, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, William, y gracias por traer este tema tan oportuno a la ciudadanía, porque hace 15 minutos aprobamos 2 reformas trascendentales para los ciudadanos. Y bueno, vengo corriendo de la Asamblea, aquí estoy. Exactamente, y gracias por la deferencia. No, sabemos por que, favor, sí, gracias a usted. Nomás levantó la mano, habló un poco y se vino, ¿no? Levanté la mano, presenté el proyecto, votamos y di unas palabras y me vine. Sí, y ya estará con nosotros también el diputado Francis Habla del Partido Gran Alianza por la Unidad Nacional. A ver, diputada Escobar, explíquenos, son 2 normativas las que han sido modificadas, ¿no? Tenían que ser las 2... ley de protección al consumidor y la ley de telecomunicaciones. O sea, tenía que ser las 2 para emparejar esto. Efectivamente, esta es una reforma, la reforma más seria, más técnica y más profunda que se ha hecho en los últimos años en materia de telefonía, tanto a la ley de telecomunicaciones como a la ley de defensoría del consumidor. Esta reforma ya no le pertenece a ningún partido político o a ningún diputado o a la Asamblea, hoy le pertenece a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque la tecnología ha llegado para modificar tu vida. La biotecnología y la infotecnología están reconfigurando la manera en que los seres humanos nos relacionamos los unos con los otros. Y de aquí salen todo lo que se conoce como el Big Data para formular inclusive lo que podría ser el mercado laboral del futuro. Por eso es absolutamente necesario que los usuarios conozcan sus derechos y que los prestadores de servicio de telefonía también tengan las reglas del juego claras para darle certeza jurídica. Por eso esta reforma abarca 2 leyes y hace referencia también a una tercera, que es la ley del historial crediticio. 10 puntos principales por las cuales estas reformas son importantes para la gente. Sí, quizás vamos a ir por partes para que... Pero bueno, dígame por lo menos las primeras 3, para que vayamos avanzando en la discusión. Todas son importantes, pero yo le diría 3. De ahora en adelante usted no deberá pagar por un servicio que nunca le dieron. 2. Hoy tiene derecho a saber cuál es su saldo, cuáles son las tarifas que le van a cobrar por un servicio, cuánto valen los equipos o cualquier otro instrumento que usted contrate con una operadora. 3. Nadie podrá utilizar su información personal, comercial o crediticia para otros usos que no sea aquel para el cual usted la suministró.
4, es importante el tema de los reclamos y hay medidas compensatorias cuando una vez presentado un reclamo se determine que el prestador de servicios incumplió tu contrato. Vienen dos cosas: por una parte la sanción al operador, pero por otra la compensación al dueño del servicio contratado por los daños que le pudo haber ocasionado la interrupción de un servicio. Y en este caso particular se establecen plazos muy precisos. Pregunto esto porque es habitual. De repente uno pensaba de que había una especie de juego de ver quién se cansa antes, ¿no? Si lo más seguro es que el usuario del servicio dijera, bueno, yo voy a desistir porque en este caso estoy haciendo un reclamo, me parece un cobro ahí que implica, no sé, $5 o más, pero ¿qué implica hacer un reclamo? Ir a la Defensoría del Consumidor, yo voy a tener que pedir permiso en mi trabajo, pierdo mucho más. Entonces, de repente, el usuario podía ser burlado en ese sentido, no de jugar a ese tiempo. ¿Qué tanto se establece y se ponen límites para evitar que eso pueda seguir ocurriendo? William, esa es una pregunta central para que los usuarios no vayan a decepcionarse de esta reforma. Exactamente. Y es de los temas que tratamos acá. En primer lugar, las operadoras hoy tienen la obligación de tener una línea gratuita para que usted, estimado amigo televidente, se pueda comunicar y presentar su queja o saber qué es lo que está sucediendo. Luego, usted puede presentar una queja ante la operadora, para lo cual estarán obligados a tener salas de atención al cliente con altos servicios de calidad. Todo lo que tenga que ver con calidad será supervisado por SIGET y hay tiempos perentorios. Por ejemplo, una queja ante un operador requerirá 5 días, pero si no hay respuesta, ahí se asumirá que es a favor del cliente. Si no es satisfactorio al cliente, tiene dos caminos: o va a SIGET o va a la Defensoría del Consumidor, dependiendo de cuál es la naturaleza del reclamo. Perfecto. Esto es sumamente importante y la ley va a entrar en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial. Es decir, que esto podríamos estar hablando, yo espero que en más o menos un mes a más tardar. Excelente. Ya está con nosotros también el diputado Francis Habla, diputado del Partido Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana. Bienvenido, diputado. Gracias. Les hemos sacado carrera, ¿no? Sí, nos han sacado un poco de carrera porque recién se ha votado, muy alegres, muy contentos por esta votación que viene a beneficiar a la población, y muchas gracias por tenerme aquí para poder aclarar dudas. Sí, diputado, estamos viendo algunas estadísticas y que es datos que ustedes también tenían ahí, 615.650 denuncias en manos de la Defensoría del Consumidor, 116.000 denuncias contra el tema de la telefonía, y ahí se habla de más o menos el 19%, o sea, es una situación bastante impactante. Entonces decíamos, ¿qué es lo que llevan esas dos reformas que pueden permitir efectivamente que ahora estas normativas tengan diente y que efectivamente haya una reforma, una protección real de los usuarios de los servicios? Mira, hay que ser bien claro en este tema, que es un tema que viene desde hace muchos años, en la cual han presentado diferentes iniciativas, diputados que estuvieron antes, diputados que estamos ahora, pero que nunca se quiso aprobar. Siempre hubo una fricción, una presión muy fuerte, donde no se conseguían los votos para aprobarla. De hecho, me llamó la atención que vi que ustedes enumeran todas las iniciativas que han llegado, no sé si es en el tiempo o durante esta legislatura, pero son muchas, ¿no? Es en el tiempo, desde el año, creo que Margarita 2007. Decía que del 2007, aunque desde el 2007 las iniciativas son diferentes porque no iban con ciertos cambios a ciertos artículos. Sí. Pero mira, yo creo que este es un día muy feliz. Y hay que aclarar una cosa bien importante. Yo de entrada, ahorita que di un minuto de palabras porque tuvimos que salir corriendo, primero darle gracias a Dios, dije, por permitirme como legislador poder cumplirle a la población salvadoreña, que es muy importante. Pero sí aclarar que en todo este tiempo han existido presiones fuertes con las que ha habido que luchar para poder sacar esta ley. Y tengo que decir que ha sido algo de una batalla fuerte que llegó hasta el cambio de un decreto adentro de la Asamblea Legislativa, que es algo gravísimo, porque esto se había aprobado el 30 de octubre. Y el 30 de octubre que se aprobó, nos dimos cuenta que el decreto se cambió. Entonces sí, no es que porque viene desde hace tiempos
nunca se logró conseguir los votos. Es ahora que se consiguen los votos en una lucha férrea, porque después del 30 de octubre que pasó lo del decreto, hemos tenido noviembre, diciembre, enero, febrero y hasta hoy en marzo que nosotros logramos conseguir los votos y que ha sido de forma unánime, pero eso no quita que ahora se tuvo que batallar y pelear contra muchas cosas y muchas presiones que son las que antes no dejaban salir este decreto. Sí, ahora bien, muy rápidamente, porque tenemos que hacer una pausa. Son muchas las modificaciones, pero le preguntaba también a la diputada Escobar cuáles son, digamos, las tres relevantes, mucho más impactantes en esto y que de verdad ahora sí entonces ofrece esas garantías. Bueno, mira, empezando de que los contratos son de 3, 6, 9, 12, 18 meses, podés rescindir de tu contrato sin ir personalmente, porque no tenés tiempo, porque te podés hacerlo por teléfono, podés hacerlo por un correo, tus minutos no se te vencen, antes te quitaban tus minutos, si comprabas el 29 se te vencían el primero, se van acumulando hasta por 6 meses. Una cosa muy importante es que mientras tú interpongas un reclamo no te pueden cortar el servicio. Otra cosa muy importante es que mientras si a ti te cortan el servicio en la siguiente factura te tienen que resarcir todo lo que no te han servido. Creo que es una ley, son dos leyes que van a la semilla a cambiar todos los abusos que han estado pasando de una forma increíble, de cínica, porque ha sido cínica. Pero te quiero decir que este decreto, estos dos decretos, nacen y son una realidad gracias al clamor de la población en las redes sociales. No hay ninguna duda que si las personas que se manifestaron en las redes sociales no lo hacen, y que a partir del 3 de febrero ha habido ese cambio fuerte donde las personas están peleando por su derecho. No es Francis Habla, no son los diputados, por eso digo, le doy gracias a Dios y a la población entera que metió la presión en las redes sociales fuertemente para que esto no sucediera como sucedió en el pasado, y la iniciativa llegaron desde el 2007, pero nunca tuviste un decreto para quitarle a la población todas estas injusticias. Y estas injusticias se quitan, no es gracias más que a Dios y a la población, porque ellos se manifestaron de una forma contundente. Perfecto, tengo que hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, insisto en esa parte, ¿cuáles son los dientes que efectivamente tienen estas normativas que permiten que se vaya a aplicar y que el usuario de la telefonía en este caso no vaya a ser burlado? Y el otro es si hay un proceso de perentorio, de adaptación para el caso de las operadoras, o inmediatamente entre en vigencia esto, ellos pueden perfectamente proceder a aplicar todas las disposiciones o se les da un tiempo perentorio. Bueno, platicamos después de la pausa comercial. Volvemos. Es un gusto que siga con nosotros. Vamos a mostrarles de inmediato, hay una especie de denuncia y pregunta al final también que hace Richard Mejía a través de la transmisión en Facebook de 8 en punto. Lo tenemos ahí, dice él, saludos, ¿qué sanciones impondrán a operadores que con engaños invitan a los usuarios a participar en paquetes promocionales? Por ejemplo, dice, hoy recibí ese tipo de ofertas, me acerqué a la telefonía con la que soy usuario y me manifestaron que esos mensajes son estafas y que ellos no son ofertantes ni se hacen responsables de dichas promociones. La Asamblea Legislativa solicitarán a la Fiscalía General investigar esos casos. Y bueno, Margarita, este caso en particular, desde luego me interesa conocer la opinión de ustedes, pero también ya había opinión que nos comentarán ustedes sobre el tema de si la retroactividad o no de esta ley. Ustedes nos explicarán eso. Y también les decía en el segmento pasado, hasta qué punto este tipo de disposiciones implican un costo económico para las empresas operadoras y si hay un plazo perentorio para que ellos puedan adaptar sus sistemas y decir, bueno, ahora a partir de adelante, entonces, como esto es nuevo para nosotros, ocupamos, no sé, actualizar un software o hacer algo más. Pero bueno, díganos, Margarita. Sí, con respecto a la pregunta del estimado amigo que nos escribe, habría que ver en detalle su caso, pero me da la impresión, por lo que he leído, que se trata de un fraude, que alguien le está ofertando servicios que no provienen del operador con el que él tiene contratados sus servicios. Y esto llama la atención a los delitos que se están dando a través de las redes, delitos cibernéticos o suplantación de identidad o troles o todas estas cosas que son materia para legislarlo. Si el operador le dice que no, ellos no le están ofertando eso, pues a mi criterio así muy rápido podría ser
que se trate de un fraude. Yo estaría muy contenta de recibirle en mi oficina, cuarta planta, fracción de Arena, Asamblea Legislativa, y vemos cómo le podemos colaborar al amigo televidente. Segundo punto, la retroactividad. No, las leyes no son retroactivas, lamentablemente. Esta ley entrará en vigencia 8 días después que se publique en el Diario Oficial. Eso significa que ahorita lo acabamos de aprobar, hay que esperar que el presidente de la República lo sancione, lo mande a publicar y 8 días después se publica, entra en vigencia después de su publicación. Pero el Diario Oficial está atrasado 60 días. 60 días es el tiempo que podría llamarse el tiempo transitorio para que los operadores puedan ajustar lo que tenga que ajustar tecnológicamente y darle cumplimiento a la ley. La ley per se no trae una cláusula de transitoriedad, pero los tiempos de la publicación en el Diario Oficial, y como hoy sí ya es oficial, podría ya decirle a las empresas que ellos podrían comenzar ya a hacer las adecuaciones tecnológicas. Sobre lo que pasó el 25 de octubre, que hacía referencia el diputado Sabla, he de aclarar lo siguiente: esa reforma no es la reforma que estamos entregándole hoy al pueblo. Aquello fue una reforma de un artículo, del artículo 29 de la Ley de Telecomunicaciones, que no traía procedimientos, no traía sanciones, no traía institucionalidad, no traía cláusulas especiales para establecer multas, no tocaba la Ley de Defensoría del Consumidor, no contemplaba la gama de derechos. Hoy, felizmente, sí le estamos entregando al pueblo salvadoreño una reforma integral, profunda, técnicamente sostenible y justa para los usuarios, pero también que le da certeza jurídica a las inversiones nacionales y extranjeras en el país. Ya lo decía y con esto termino. Miren, la tecnología ha llegado a revolucionar a la humanidad. Por tanto, legislar cuidadosamente para proteger los derechos de los usuarios, pero también dar certeza jurídica a los procesos, va de la mano con el futuro. Próximamente anuncio, ya presenté la Ley de Comercio Electrónico y la estaremos viendo en la Comisión de Economía. Que fue difícil aprobar estas dos reformas, sin duda. A mí me tocó presidir la Comisión de Economía y, como dice el diputado Sabla, pues no fue fácil, no fue nada fácil. Además de que es técnicamente compleja, pero a mí me gusta ver el futuro y el presente. Aquí están los resultados. Hagan la suya esta reforma, porque es pensando en los ciudadanos, en los usuarios, que hemos hecho esta reforma. Ahora, diputado Sabla, ya me despertó un poco la curiosidad, ¿no? Porque si la publicación en Diario Oficial se está retrasando, y 60 días, decía usted, diputado, eso me han indicado a mí, que ojalá entonces, que no sea así, pero... Digo, si eso está así, entonces se puede atrasar la entrada en vigencia de esta normativa. Mire, yo he visto, y tal vez para ir en orden, ir aclarando todo, yo he visto que cuando quieren hacer las cosas se publica en el Diario Oficial y no sé cómo hacen el espacio y lo publican. Vamos a presionar, como hemos presionado, para que lo publiquen. Correcto. Para el señor que decía lo de la retroactividad, las leyes no pueden ser retroactivas, pero es ley de la República que no cometan abusos y no cometan todos esos delitos que están cometiendo. Yo también lo invito que si a alguien no le permiten aplicar esta ley o siguen con los abusos que están cometiendo, que por Twitter, como hemos estado haciendo ahora, o si quieren llegar a mi oficina también, con mucho gusto los atendemos para resolver este problema, que debería de hacerlo por ética y por profesionalismo todas estas compañías, porque hay que aclarar una cosa: nosotros con estas leyes no estamos dañando a las compañías, estamos haciendo que cumplan los servicios, que cumplan la velocidad, que cumplan con lo que ofrecen, como cuando tú vas a cualquier otra parte y ofreces un servicio, como cuando tú en el canal vendes publicidad y tenés que cumplir con la publicidad que ofreces. Así que yo al amigo que dice que si es retroactiva, no pudo ser retroactiva porque tendría que ser de orden público, pero sin ser retroactiva, usted está en todo su derecho, que si no le están cumpliendo con su contrato, puede desistir de ese contrato, y si no, tiene que poner la denuncia en la CIGET y en la protección al consumidor. Ahora, una curiosidad adicional. Por ejemplo, una vez que entre en vigencia, entonces eso impactaría los contratos que corren a partir de ese momento, en términos de lo que tiene que ver con el contrato. Como dice la ley ahorita, no, porque no es retroactiva, pero por ética, por profesionalismo y por ser las empresas que sean responsables, deben de cumplirlo, porque aunque no estuviera esta ley,
ellos deben de cumplir con lo que ofrecen. Si a ti te ofrecen 4G, si a ti te ofrecen el servicio que te ofrezcan, te lo tienen que cumplir, porque claro, así dice la ley. Si no, sería una estafa. Y no me canso en poner un ejemplo. Cuando llegó el nuevo presidente de ANDA, le dije: presidente, mire, si usted nos sirve el agua, no la puede cobrar, porque eso es estafa. Y me dijo: tiene razón, póngalo en la ley, y lo pusimos en la Comisión de Economía y lo pusimos en la ley. Lo no servido no se cobra, no se paga. Entonces no hay necesidad de que sea retroactiva, y de todas maneras no podía ser retroactiva, pero están en la obligación de cumplir con los consumidores. Cierro este segmento con esto: la garantía de que no habrá burla entonces para los usuarios. Bueno, aquí está la ley. La ley está en todas las redes sociales, es una ley completísima. Como decía la diputada Margarita Escobar, la primera ley que pasamos el 25 de octubre no era una ley completa. No hay mal que por bien no venga. Creo que las cosas pasan, pero lo que pasó en el Pleno es algo bien delicado, que no hay que parar hasta que salga a la luz qué fue lo que pasó, porque aunque eso hizo que hiciéramos una mejor ley, no quiere decir que no debemos de revisar qué fue lo que pasó en el Pleno. Para colocarnos en el contexto, es el caso donde hubo supuesta manipulación del dictamen. No supuesta, cambiaron el decreto. Confirmado. Ya firmado y votado, el decreto se cambió, y ese decreto pasó, lo sancionó el presidente y se tuvo que derogar por lo que había pasado en el Pleno. Sí. Bueno, perfecto. Nos quedamos en ese punto, hacemos la última pausa comercial. Volvemos. Bien, estamos al cierre de la entrevista, nos queda poco tiempo. Diputados, habla la parte de esto de, obviamente que esto requerirá de un esfuerzo también de mucha información, de educación, para que la gente entienda de qué tipo de modificaciones, y cada vez más, obviamente, empoderarse de un tema que tiene que ver con el respeto de sus derechos, ¿no? Correcto. Yo creo que muchos medios, así como tú, medios digitales, periódicos, han sacado lo más importante de la ley. Nosotros lo hemos puesto en todas las redes sociales. Creo que es muy importante que la gente se entere de cuáles son sus nuevos... O sea, estos derechos no podemos decir que son nuevos, son derechos que han tenido toda la vida y que no se han cumplido por parte de las operadoras porque no estaba escrito en blanco y negro. Pero que a ti te ofrecen 4G, te tienen que dar 4G. Si te dan menos, están incumpliendo con algo. Entonces yo creo que se debió de haber cumplido antes. Nos hemos tardado mucho en aprobarlo, pero por fin van a tener una ley que proteja a todos los consumidores de todos los abusos que han habido. Y entonces se puede terminar un contrato sin penalidad a favor del usuario. Lo más importante es que tú podés terminarlo, como dice la ley, de cualquier manera. No te pueden exigir que vayas a la sucursal y perdas un día de trabajo para terminar tu contrato. No te pueden suspender tu servicio cuando tenés un reclamo interpuesto. No se te pueden vencer los minutos que tú has comprado. Si no te dan tu servicio, no tenés la obligación de pagarlo y te tienen que resarcir el tiempo que no te lo han servido. O sea, la ley es completísima para quitar todos esos abusos que se estaban dando. Así es. Diputado Escobar, entonces, y el tema de reformas a la Defensoría del Consumidor, para que tenga más efectividad entonces en su intervención en estos casos. Sí, lo que pasa es que la gente se podrá preguntar, bueno, ¿y por qué dos leyes? ¿Por qué no solo lo hicieron en una? Y es muy sencillo. Todo lo que tenga que ver con calidad del servicio requiere ciertos instrumentos tecnológicos que los tiene SIGET. Por ejemplo, la velocidad que usted contrate, las interrupciones. Este tipo de temas tecnológicos van dentro de los derechos del usuario, pero solamente SIGET los puede verificar y solamente SIGET los puede exigir. Otros tienen que ver con los contratos, y eso es la Defensoría del Consumidor. Por ejemplo, los contratos deberán entregarse a la Defensoría del Consumidor 15 días después de haberlos firmado, para que la Defensoría del Consumidor los revise, que no hayan cláusulas abusivas. Entonces, por todos lados hay pesos y contrapesos para proteger al consumidor, pero repito, no se trata de una reforma en contra de nadie, se trata de una reforma que da certeza jurídica, que establece derechos, que establece procedimientos de reclamos, que tipifica esos derechos en caso de violación y que finalmente los sanciona. Y en el caso que se compruebe de una sanción donde haya una afectación adicional al dueño de la línea,
también la ley establece un capítulo compensatorio, un artículo compensatorio para los daños que puede haber causado A o Z problemas. Sí. Lo importante de la ley, es cierto, es una ley complicada, pero los ciudadanos la van a empezar a notar día a día. Van a empezar a sentir que los servicios que usted ha contratado están mejor. Van a estar seguros de que usted puede llamar y preguntar cuál es su saldo, cuánto vale la tarifa, cuánto valen los equipos. Hoy estarán seguros que si a usted le queda un saldo pendiente, esto se lo tendrán que tramitar acreditar al próximo mes, a menos que usted deje inactivo su teléfono. Esto también le garantiza que usted va a tener derecho a la portabilidad numérica. Es decir, cuando usted ve el conjunto de derechos, y la gente se queja, por cierto, ahorita que veníamos para acá, Francis, fíjate que recibí mis 2 llamadas y mis redes. Gracias, diputada. Este es el tipo de cosas que el pueblo necesita. Sigan así. Así nos gusta verlos, del lado de la gente. Hagan reformas que sean sensibles. Bueno, y pues yo les quiero anunciar, vienen más reformas importantes para ustedes, amigos televidentes. Y a vienen más sobre otros que van temas. a ser buenas para la gente. Y a propósito la Comisión de de temas, Economía necesita producir más reformas, porque la economía del país necesita reactivarse. Ya, y Luis Ramos, que nos escribe a través de la transmisión la bolsa de los salvadoreños mejorarse. Sí, Luis Ramos a través de Facebook dice, después hay que regular más las tarjetas de crédito. Bueno, es una lucha. Ese es un tema que de alguna forma usted lo tuvo. Esa es una lucha de la Comisión Financiera. Sí. Decirles que la tasa máxima de usura es el 290 y pico %, la tasa máxima se bajó al 90, se bajó en más de 200 puntos, es altísima todavía, es un problema que podemos pasar una hora hablando aquí, que viene desde la dolarización de la moneda, pero muy importante también, regresando al tema de las telefónicas, William, es que aquí las compañías incumplieron hasta la portabilidad numérica y la han seguido incumpliendo. Incumplieron leyes como la ley de crediticia, donde te dice que no te pueden exigir la información, que es ley de la República, y a mí me llegaron a exigir que si no firmaba el ceder mi información, no me dejaban el teléfono. Si tú te acuerdas, los teléfonos venían pegados con Crazy Glue, con los SIM cards, venían pegados. Y tenías que desarmar el teléfono, y no siendo tuyo el teléfono, no podías pasarte a otra compañía. ¿Qué hicimos? Pedí y presenté la iniciativa del desbloqueo de los teléfonos. Esta lucha viene desde hace tiempo, y yo he subido un video desde cuando empiezo a decir todas las injusticias que estaban pasando por el año 2011, 2012, y que las compañías tienen que entender que si no acatan la ley, el siguiente paso es pedir la suspensión de la frecuencia. Bueno, hay que pedirla. Porque si no acatan la ley, no pueden seguir jugando con la población. Lo único que se les está pidiendo a estos señores es que cumplan con lo que ofrecen. No se les está pidiendo nada más. Bueno, excelente. Gracias, diputado. Gracias, William, por la invitación. Muy gentil, muy amable. Gracias, diputada Escobar. Muchas gracias. Yo quiero darle certeza que aquí en esta reforma no es contra nadie, y tampoco creo que es momento para que se sientan agredidos ni amenazas sobre esta reforma. Al contrario, dará mucha certeza y buenos derechos para los usuarios garantizados. Bueno, excelente. Terminamos así entonces 8 en punto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana. Buenas noches.